estamos ya en día viernes. La semana avanzó rápidamente. Se nos ha ido la semana, sí, profesor. Nos aproximamos al sábado. Ya estamos cerca del sábado y es una bendición poder terminar las labores en día viernes y dedicarnos al tiempo de contemplación y adoración a Dios en el día sábado. Eso es algo muy lindo, porque también, aparte del trabajo, también necesitamos reposo, ¿no? Amén. Y Dios lo dejó todo así marcado. Bueno, esta semana nos acompañó el profesor Luis Enrique Mendoza Fuentes. Él es ingeniero químico, lo presentábamos así el día domingo, y él ha trabajado por 25 años en la docencia, así es, ¿verdad? Y él se encarga en este momento de dar clases de ciencias naturales en ECAS, esa institución que es bastante reconocida acá en El Salvador, de nuestras instituciones educativas. Y así que le agradecemos, profesor, porque nos ha acompañado. Para mí ha sido un gusto estar esta semana contigo. Y ha sido muy, muy edificante. Vamos a orar para luego hacer el resumen que hacemos el día viernes, que nos permita reforzar estos conceptos que hemos aprendido. Recuerde que durante la semana estudiamos el cristiano y el trabajo, en esta lección que habla sobre la educación. Vamos a orar. Padre querido, hoy venimos ante ti agradecidos por lo que hemos aprendido en la semana y suplicando que tú nos ayudes a reforzar estas ideas, estos principios, para poder ponerlos en práctica todos los días en nuestra vida. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De lo que hemos estudiado durante esta semana, tal vez hay una pregunta que todavía pueda quedar en la mente de las personas, de todos nosotros, los que estamos aquí en este estudio, y puede ser una pregunta que necesita recordar lo que se aprendió al principio de la semana. ¿El trabajo es una bendición o es una maldición? Bueno, tal como lo hicimos al inicio de esta semana, el trabajo es una bendición. Muy bien, categórico. Categórico. No hay discusión sobre eso. En realidad, como dijimos al principio, el trabajo Dios lo dio antes de la caída y el trabajo trascendió aún después de la caída. Ahora, nosotros como cristianos adventistas hacemos referencia al espíritu de profecía. Y en ese librito, La educación de la hermana Ellen G. White, en la página 182, nos dice claramente la respuesta a la interrogante que tú acabas de plantear. Dice así: en ocasión de la creación, el trabajo fue establecido como una bendición. Textualmente. El trabajo fue establecido como una bendición. Implicaba desarrollo, poder y felicidad. ¿Qué implicaba el trabajo? Desarrollo, poder y felicidad. Por lo tanto, es una bendición, ¿no es cierto? Y agrega ella: la maldición del pecado ha modificado también las condiciones del trabajo. Las condiciones. Las condiciones. No es que el trabajo es una maldición, sino que el pecado ha modificado las condiciones del trabajo. Aunque acompañado ahora el trabajo con la ansiedad, el cansancio y el dolor. Es decir, antes de la caída, Adán y Eva trabajaban, pero no se cansaban. Sí, no sufrían ansiedad, no se estresaban. No tenían dolor, ¿verdad? Muy bien. Pero la sierva del Señor nos dice que el trabajo sigue siendo una fuente de felicidad y desarrollo aún ahora. Bueno, y citando siempre a Elena de White, porque quisiera que usted comentara esto, porque nos ha presentado muy bien los principios del trabajo, tanto antes de la caída, pero luego un poco después, pero también tocando esto del después de la caída. Elena de White, en el libro Patriarcas y Profetas, un gran libro también, dice lo siguiente: la vida de trabajo y cuidado, que en lo sucesivo sería el destino del hombre después del pecado, le fue asignada por amor a él. Amén. Eso es bien interesante. Y luego dice: era una disciplina que su pecado había hecho necesario para frenar
la tendencia a ceder a los apetitos y las pasiones y para desarrollar hábitos de dominio propio. Era parte del gran plan de Dios para rescatar al hombre de la ruina y la degradación del pecado. Amén. Interesante, ¿verdad? Imagínense ustedes, el trabajo Dios lo utiliza como, bien lo dijimos durante la semana, como una salvaguardia contra la tentación. Dice que lo dio por amor a Él. Sí, por amor. Por amor a Él. Todavía por amor lo continuó. Lo continuó dándoselo al hombre. Sí. Ahora bien, en el gran plan de Dios, ¿verdad? Ya que el pecado está aquí, para rescatar al hombre, ha puesto también el trabajo como una forma de disciplinar al hombre y desarrollar hábitos de dominio propio. ¿Verdad? De ahí la importancia que nosotros no desliguemos el cristianismo del trabajo. Como habíamos mencionado durante la semana. Sino que en el trabajo debemos revelar que somos cristianos. Debemos revelar que somos hijos de Dios y que somos espirituales. Ahora, esto es muy importante, pero también me surge de nuevo esta pregunta. Ya se tocó durante la semana cuando hablamos sobre la excelencia y el trabajo, y me resulta importante volver a preguntar para que quede claro ya en el resumen del día viernes, ¿qué limitaciones, no sé si poner limitación o qué límites, por decir la palabra mejor, qué límites debemos tener entre el trabajo excelente que se debe realizar y ser adictos al trabajo? Es decir, la delgada línea que hay entre esas dos ideas, pues a veces se difumina, pero hay una diferencia. Debemos ser excelentes en nuestro trabajo, pero debemos cuidarnos de no llegar a convertirnos en adictos al trabajo. Sí, en realidad ese es un peligro latente para todo ser humano, incluyendo los cristianos. ¿Verdad? En el afán de ser un trabajo excelente, podemos sobrepasar los límites de tal manera que nos hagamos adictos al trabajo. Por ejemplo, algunos pueden hacer que en el afán de hacer súper bien las cosas, inclusive se lleven el trabajo a la casa. Y eso afecta a la vida familiar. ¿Verdad? Entonces, la lección nos dice a que nosotros debemos de poner la perspectiva correcta del trabajo y que eso nos ayuda la educación cristiana, ¿verdad? Para dar el lugar correcto que le corresponde al trabajo en nuestra vida. Me gusta eso que ha dicho, profesor. Quiere decir que cuando nosotros abordamos la educación cristiana y la educación cristiana se enfrenta al tema del trabajo, la educación cristiana siempre nos va a ayudar a poner en orden las prioridades. Correcto. Dios primero y luego a equilibrar el resto de actividades. Exactamente. La educación cristiana nos indica de que nosotros debemos todo el culto y todo nuestro tiempo y todo nuestro ser a Dios, ¿verdad? Hacerlo a otra cosa, eso significa idolatría. Así es. ¿Verdad? Y la educación nos dice que nosotros debemos de evitar eso, sino que debemos de tener una perspectiva correcta de las cosas. Como dijo Jesús, nosotros debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. No es que debemos de amar el trabajo con todo nuestro corazón, sino a Dios. Es Dios el que debe amarse con todo el ser. Así es. Muy bien. Bueno, le agradecemos mucho, profesor, porque durante estos días usted nos ha acompañado. Creo que hemos aprendido muchísimo y hemos disfrutado mucho de esta conversación. Y agradecemos también a usted que está escuchando Radio Adventista o que está viendo esta transmisión por seguir siempre pendiente de estos temas. Muchas gracias, profesor. De nada, ha sido un gusto estar esta semana aquí en la radio y compartir con nuestros amigos y seguidores de el 96.5. Vamos a orar para finalizar esta semana. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos este día por tu amor con nosotros, pero te agradecemos por las lecciones que tú nos enviaste durante esta semana. Ayúdanos para poder seguir los consejos de tu palabra. Ayúdanos para ser buenos cristianos
para ser buenos trabajadores, para ser buenos mayordomos, para revelar nuestra espiritualidad aún en el trabajo. Quédate con nosotros, Padre, y ayúdanos a cada día a ser mejores hijos tuyos para gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén.